El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo número 1. Y el tema que estaré exponiendo en esta tarde trata acerca de los evangelios que nos salvan. Y creo importante mencionar en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos del evangelio, de buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos de salvación es porque el hombre en primer lugar, delante de Dios, está en un estado de miseria espiritual. Y en segundo lugar, incapaz de poder ser acepto delante de Dios, agradable a Dios, basado en sus propios méritos. Por lo tanto, este evangelio tiene como propósito la salvación de las almas. El mediador es Cristo. Ahora, hay otros evangelios. Traen su propio propósito, traen su propio mediador. No son realmente una buena nueva. No apuntan a la salvación, no apuntan al único mediador. Y el resultado de estos falsos evangelios es que mantienen a los hombres en esa miseria espiritual, en esa terrible realidad en la cual el hombre se encuentra por naturaleza. Así que vamos a referirnos de manera particular al evangelio de la prosperidad, que básicamente tiene como propósito la bendición financiera, la salud física y el éxito material. De esa manera se ve la voluntad de Dios para los creyentes. A través de la confesión positiva, a través de una fe que no es la fe que la palabra del Señor manda a tener, a través de pactos, de sembrar económicamente para poder cosechar algo mayor. Y todo esto crea un sistema transaccional con Dios. Por lo tanto, no es algo que deba ser mirado con liviandad. Así vamos a ver, en primer lugar, 3 peligros que vemos para el alma. Y en segundo lugar, vamos a ver también para concluir lo que el verdadero evangelio es. ¿Cuáles son los problemas de estos falsos evangelios? En primer lugar, sustituye la salvación del alma por el mero bienestar temporal del cuerpo. Lo que Satanás no hizo fue pedirle a Cristo, a nuestro Señor, que negara a Dios. Simplemente lo que él pidió es que hiciera la necesidad física como su prioridad en primer lugar. Y en segundo lugar, usara sus poderes milagrosos para satisfacer esta necesidad física que él tenía después de 40 días y 40 noches de estar ayunando. Y este es el primer gran peligro que vemos del evangelio de la prosperidad. Enseña a las personas, guía a las personas a buscar a Dios por lo que Él da, pero no por lo que Él es. Pero no está interesado en Dios, en la persona de Dios, en el ser de Dios. Así que el mensaje implícito, el llamado implícito de este falso evangelio es: ven a Cristo, pero no para ser salvo, no para que seas redimido, no para que tengas perdón de pecados y vida eterna, sino para que tengas una mejor vida. Así que lo que hace es aferrarte a este mundo, haciendo del mundo y de lo que en él hay el propósito máximo. Y la respuesta entonces del evangelio a esto es lo que nuestro Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre. Dios creó al hombre con cuerpo y alma. El cuerpo necesita alimento, pero ese no es el fin del hombre. El otro elemento de la persona, del ser humano, esa alma necesita a Dios. Esa alma que ha sido corrompida por el pecado. Mientras no se alimente de la palabra de Dios, ninguna bendición material, por muchas que un hombre pueda tener, ningún logro, por muchos que el hombre pueda alcanzar, ningún beneficio temporal, por muy bueno que sea, podrá cambiar el alma, podrá dar verdadera vida, ni tampoco podrá dar paz verdadera. Y eso es lo que no puede hacer el falso evangelio de la prosperidad, porque todo lo ve en un sentido temporal, en un sentido pasajero. Ese es el primer peligro que vemos. Y el segundo es porque ofrece una gloria sin cruz. Ofrece una aparente comunión con Dios, pero sin venir delante de Él, reconociendo su realidad y su miseria espiritual delante del dador de la vida. Y es importante que entendamos y recordemos a qué vino Cristo a esta tierra. Él vino con un propósito: a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿De qué manera lo lograría? Aquella obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Y qué lograría? La salvación de los perdidos y todo esto para la gloria de Dios.
Así que básicamente estaba ofreciéndole un atajo, un camino alternativo a la voluntad de Dios. Y el atajo que presenta aquí no es eliminar a Jesús, no es eliminar la obra de Cristo, sino redefinirla. Porque el evangelio falso de la prosperidad nos habla de reconocer la miseria espiritual en la que el hombre se encuentra. Nos habla de reconocer la culpa por el pecado que tiene delante de Dios. No te habla de la necesidad de un Salvador, ni te hace ver la necesidad real que tú tienes de perdón producto de aquella vida en contra de Dios. ¿Pero qué habla? Habla de éxito, de victoria, de influencia, de crecimiento. Eso es un atajo que finalmente no te lleva a donde dice que te va a llevar, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que el ofrecimiento que hace el evangelio de la prosperidad, mira, sé un cristiano, pero sin obediencia, sin someterse a la voluntad de Dios. Y el peligro es evidente. Las personas pueden admirar a Jesús, pueden tener en alta estima a Jesús, pero sin rendirse a Él. Pero en tercer lugar, también tenemos que el falso evangelio de la prosperidad produce una fe presuntuosa. Satanás hace algo que es citar la palabra de Dios. La hará de manera egoísta, como instrumento de autoexaltación, para darle una cierta justificación a este atajo a la dicha, a la felicidad. Y básicamente que Cristo ahora busque el autoengrandecimiento y ser indiferente a las almas de los hombres, al decir no al Calvario, no a aquellas cosas. Así que el evangelio de la prosperidad lo que hace es enseñar a reclamar, a declarar, a buscar el autoengrandecimiento, a exigir, a activar la fe, a activar promesas. Y todo esto para la autoexaltación, que crea una imagen mental de Dios, que básicamente terminamos viendo a Dios como el genio de una lámpara. Así que cuando necesitamos algo, reclamamos eso. Así que las personas están en peligro, porque aprenden a hablar como creyentes, admiran a Jesús, hablan bien de Él, pero nunca aprenden a humillarse como un pecador que necesita urgentemente la gracia y la misericordia del Señor. Una fe sincera en Cristo se muestra de una manera completamente diferente, o como aquel hombre publicano, sé propicio a mi pecador. Así que el evangelio, insisto, falso evangelio de la prosperidad, aleja de Dios por un camino de una religión cómoda, una religión sin vida, una religión donde yo estoy primero y Dios está para mi servicio y donde puedo transar con Él y puedo negociar con Él. Y te sorprendería saber la gran cantidad de personas que tristemente está en medio de esta lamentable situación. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Es como un hotel de lujo para almas que necesitan un hospital. Te pretende dar una hermosa vida en esta tierra, pero sin atender, sin confrontar con la terrible realidad de tu alma. Y un mensaje que no trate el gran problema del hombre, que es su pecado, jamás podrá salvar al pecador. Y concluyo, ¿qué es lo que ofrece el evangelio verdadero? En primer lugar está el propósito. El propósito es el perdón, la salvación, la vida eterna, un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva mente, la redención de nuestras almas. Y a eso vino Cristo, a deshacer las obras de Satanás. Así que Cristo es el único mediador. Él es el único que puede darnos comunión con Dios y vida eterna. Y lo hace por medio de su obra en la cruz del Calvario. No para hacer a los hombres exitosos, sino para hacer a los hombres pecadores, ahora salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, como el único y exclusivo Salvador. Y por eso puedes decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque has entendido que el Evangelio de la gracia de Dios, y solo el Evangelio de la gracia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estos son los peligros de los falsos evangelios, que nos apartan de Dios. Pero el verdadero evangelio de buenas nuevas por medio de Cristo nos da comunión con Dios. Y todo esto por medio de Cristo, nuestro amado y fiel Salvador.
Que el Señor nos ayude a todos.